tardes a todos o buenos días, no sé, todavía estamos ahí a mitad del día y depende también de la zona horaria en la que os encontréis. La idea hoy es tener una conversación, incluso si queréis abrir el micro, os invito a levantar la mano y preguntar y abrir un poco el debate en una conversación que vamos a tener David y yo alrededor bueno, pues cómo vemos o cómo estamos afrontando desde Encamina las migraciones a Azure y sobre todo pensando en aplicaciones legacy, ¿no? No solo aplicaciones que sabemos que van a moverse bien a Azure, porque aunque no sean nativas cloud, pueden ser que estén preparadas o que sean fácilmente llevables a cloud, en este caso a Azure, sino pensando también en aplicaciones que pueden ser complejas o que pueden ser diferentes a la hora de ejecutarse en un cloud y qué opciones o qué están haciendo los fabricantes que nos aporta Azure, que nos aporta Microsoft y cómo estamos haciendo esos proyectos en Encamina y incluso trabajaremos sobre todo en la parte final en 3 casos de uso que estamos haciendo con clientes. No nos vamos a poder contar qué clientes son, pero sí que os vamos a contar un poco esos casos de uso para que veáis un poco cómo estamos abordando este tipo de proyectos, ¿no? Y lo primero, presentarnos. Conmigo está David Vidal, nuestro principal team leader. David es la foto que tenía, no encontré Ya otra. la he visto, ya, madre mía. Bien. No encontraba otra mejor, pero bueno. David es nuestro principal team leader, es uno de nuestros expertos en Azure, en VP también en Azure. Y bueno, creo que él tiene mucha experiencia y sobre todo va a intentar responder a las preguntas que le voy a empezar a lanzar y preguntas que vamos a empezar a ver. Y yo soy Alberto Díaz, soy el director de tecnología e innovación de Encamina, también MVP en Microsoft y bueno, ahí tenéis nuestras cuentas de Twitter y en la convocatoria tenéis nuestros correos electrónicos para lo que os podamos ayudar o cualquier duda que pueda surgir y que os podamos ayudar o asesorar. Estaremos encantados de hacerlo sin ningún problema. Supongo que para vosotros es normal que vuestras aplicaciones a día de hoy estén movidas o que estén alimentadas por negocio, ¿no? Es un cambio de la visión que tenéis en vuestra organización, si no lo tenéis ya. Lo estamos viendo nosotros en muchas de nuestras organizaciones o los clientes con los que estamos trabajando, que al final incluso los equipos de desarrollo, tenemos clientes que incluso esos equipos de desarrollo se están moviendo a negocio, ¿vale? Y están haciendo equipos mixtos en los que hay usuarios de negocio junto con un equipo técnico que trabajan en encontrar la mejor solución, en implementarla en un modelo Agile, con Scrum, con Kanban, no sé, muchas metodologías, pero todo intentando alinearnos mucho con negocio, ¿no? Porque al final son los que tienen las necesidades y siempre nos han reclamado esa agilidad, esa forma de llegar antes al mercado, de llegar antes a responder ante las necesidades que tenemos y ante los cambios que estamos llevando en nuestro negocio y poder ser más competitivos, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista de clientes, de aplicaciones que podamos llevar a nuestros clientes, sino también aplicaciones internas de nuestro día a día y de nuestra gestión, o aplicaciones que podamos tener con nuestros partners, ¿no? Integraciones con nuestros partners o aplicaciones que podamos tener con nuestros partners para mejorar ese modelo B2B que podamos tener con terceros, ¿no? Y realmente aquí donde están metiendo presión, donde al final estamos viendo que hay pues una expectativa muy alta de esos usuarios es en mejorar en la velocidad, o sea, mejorar en la respuesta que damos en esos sistemas o esas aplicaciones, en mejorar en la personalización, que al final sean sistemas más adaptados y más personalizables al usuario, a las necesidades de negocio. Y luego el cross-device, ¿no? Que al final yo pueda tener mi aplicación en mi escritorio, me la pueda llevar al tablet y me la pueda llevar al móvil, independientemente de la plataforma, pero que al final pueda ser una aplicación que pueda trabajar conmigo esté donde esté y en el momento que esté. Eso va un poco en contra a un poco el bienestar y a intentar llegar a un momento en el que desconectemos del trabajo, porque al final si tengo la aplicación en el móvil tampoco soy capaz de desconectar tanto. Pero bueno, eso ya sería otro debate y otra discusión que podríamos tener, que no quiero abrir aquí, pero tener en cuenta que al final es un poco una necesidad, ¿no? Que si tenemos una fuerza comercial, puedan visitar a nuestros clientes con la aplicación en el móvil o con la aplicación en el tablet. Y cuando lleguen al escritorio, pues sigan teniendo una experiencia similar o incluso una experiencia mejor, porque estoy en un cliente más rico que me permita dar ese trabajo de hacer ese soporte.
Cuando hablamos de migración al cloud, el camino que tenemos que llevar al cloud, pensamos siempre en on-premise, pero esto lo podemos llevar desde otro cloud, pero pensando sobre todo en vuestras aplicaciones, infraestructura o los datos que tenéis en on-premise, al final hay un journey, ¿no? Hay un camino que os planteáis o un proceso de migración, un proceso de modernización, ¿no? Y diferentes etapas en las que posiblemente tengamos que hacer un rehost de esas aplicaciones, que nos planteemos hacer una refactorización para poder hacer uso, sacar provecho del cloud y no llevar solo esa aplicación y hostearla en el cloud, que sabemos que al final pues no ofrece tantas ventajas, o incluso plantearnos hacer una rearquitectura, ¿no? Porque al final la aplicación con una simple refactorización no es suficiente y necesitamos plantearnos hacer una rearquitectura. Luego, por supuesto, está el construir aplicaciones nativas del cloud, y ahí sí que está claro que poco código o poco vamos a aprovechar de la infraestructura o del código actual y vamos a construir aplicaciones que son 100% nativas en cloud. Y luego la otra opción es reemplazar, ¿no? Irnos a un modelo en el que pues tenemos aplicaciones SaaS que posiblemente ya nos den esa funcionalidad, ese servicio de forma estándar, y podamos plantearnos el poder hacer uso de esas aplicaciones y migrar a un sistema más cloud. ¿Y qué es lo que estamos encontrando que provoca este cambio, ¿no? Este modelo de migración? Desde el punto de vista de la infraestructura, que es importante, pero también desde el punto de vista de las aplicaciones, ¿no? Si pensamos en infraestructura, pues nos encontramos con clientes que se está caducando su contrato de data center o que tienen que comprar nuevo hardware porque ya está amortizado o porque está fuera de garantía, o porque necesitas nuevas capacidades, porque hay una compra, una adquisición externa y aparecen nuevos usuarios a los que hay que darle servicio y no tenemos capacidad para poder atender a los usuarios, porque hay que integrar nuevas adquisiciones, porque necesitas actualizar el hardware, el software, porque ya está obsoleto, o incluso el fin del soporte del software, ¿no? A lo mejor estamos en una versión de Exchange muy antigua, ya Microsoft no da soporte y nos tenemos que plantear qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y para eso un camino rápido es el de rehost, el de poder mover directamente esas aplicaciones o esos servicios a Azure en un modo de lift and shift, ¿no? Hago un lift, subo toda la infraestructura, la optimizo, ahorro costes, pero al final no estamos mejorando en cuanto al modelo de gestión que nos ofrece el cloud, los servicios que tenemos en cloud. Y cuando pensamos en aplicaciones, esos triggers son pues problemas de seguridad que podamos tener, cumplimiento, porque tenemos que cumplir con GDPR, porque tenemos que cumplir con normativas internas de nuestra organización, o porque tenemos que innovar, tenemos que ser capaces de innovar, ¿vale? De cambiar esa aplicación para que podamos tener un nuevo modelo, no sé, añadiendo inteligencia artificial o añadiendo nuevos sistemas para acelerar nuestros procesos, mejorar el proceso, ¿no? Y ahí tenemos ya pues, cambios de refactorización, rearquitectura o reconstruir, que son más los que dirigen la priorización o el cambio que podamos llevar a través de lo que es las aplicaciones. Y a modo un poco perdón, me he saltado una slide por aquí. A ver, no, la siguiente. Perdón. Y al final ese journey nos lleva a hacer un assessment, ¿vale? A intentar entender cuáles son vuestros factores clave a nivel de negocio, qué requisitos tenemos para construir un modelo de migración, intentar plantearos cuál es vuestro mejor modelo de migración al cloud. Plantear primero también un lift and shift, porque posiblemente tengáis pues necesidades de mover al cloud que nos lleven a que el primer paso sea hacer un rehost, migrar directamente al cloud, porque vamos a poder optimizar, porque vamos a poder movernos de una forma más rápida, porque el impacto en la organización, en los cambios organizativos son muchísimo menores que si estamos haciendo un refactor o si estamos implementando nuevo código, ¿vale? Pero siempre teniendo la vista de que a partir de ese lift and shift, vuestro modelo tiene que ser irse a un modelo más de cloud native, ¿no? De plantear nuevas arquitecturas y empezar a utilizar un modelo de PaaS, un modelo de microservicios, dependiendo un poco de la aplicación y de vuestras necesidades, que os aporte valor con estar en un cloud. Si no, al final el cloud no aporta ningún valor. Para eso os vais a cualquier data center y tenéis esas máquinas virtuales que vais a poder utilizar. Al final, pues iros a un cloud es porque vais a utilizar
las piezas que tenéis en modo PaaS y en modo microservicios, o modo Cloud Native, como dicen ya los expertos y los fabricantes, y a partir de ahí empezar a hacer uso y aprovechar todo lo que el cloud nos pueda ofrecer. Claro, una estrategia, por ejemplo, de lift and shift, generalmente suele ser, como ha dicho Alberto, la tenemos que enfocar como un paso previo. Al final lo que queremos es quitarnos un poco el peso de todo lo que tenemos, nuestras dependencias de on-premise, ¿vale? Para ya trasladarlo todo a la nube y a partir de ahí poder empezar a tener un poco más de margen para empezar a trabajar ya directamente con arquitecturas, hacer una rearquitectura a posteriori. Generalmente, después de ese assessment, el lift and shift no debe de ser el paso final de un proceso de migración. Si nos fijamos, como siempre, el objetivo del lift and shift es eliminar esa presión, quitarnos toda la parte del cloud, del on-premise y darnos un poco de espacio para poder replantearnos cómo vamos a hacer finalmente esa nueva arquitectura para resolver todos esos problemas ya utilizando servicios que estén directamente, que sean nativos, directamente en la nube, ¿vale? Claro, tener en cuenta que el Lift and Shift es muy sencillo porque la curva de aprendizaje va a ser muy corta para vuestros equipos, la posibilidad de fallo va a ser muy pequeña también, el tiempo es menor y os va a permitir empezar a dar servicio de una forma sencilla, pero siempre con un camino hacia el ir refactorizando, hacia el ir innovando y mejorando vuestras aplicaciones utilizando el cloud. Eso es un poco el roadmap que creemos que deberíais de seguir y es lo que estamos viendo en otros clientes con los que estamos trabajando, ¿no? El poder aprovechar esas capacidades cloud y no solo hacer un rehost y llevarme las máquinas virtuales a Azure, que, bueno, que al final aporta algo de valor, pero no el suficiente, no justifica suficiente el cambio. ¿Por qué Azure? O sea, al final pues podéis plantearos cualquier cloud. Para nosotros Azure es el cloud que al final nos aporta a nivel empresarial lo que estáis esperando de un cloud, porque Microsoft siempre se ha preocupado de que a nivel empresarial estemos cubiertos en cuanto a seguridad, en cuanto a compliance, en cuanto a servicio, en cuanto a el SLA que nos da Azure, un poco todo. Y luego porque tenemos capacidades de que Microsoft está planteando y plantea de que estamos en un cloud que es escalable y abierto. No estamos hablando solo de aplicaciones .NET, de código Microsoft, ni servicios que sean solo Microsoft, como puede ser SQL Server, sino estamos hablando de que podemos tener cualquier tipo de tecnología dentro del cloud de Microsoft sin prácticamente ningún límite. Porque al final Microsoft se está preocupando de que tengamos acceso cross-platform, experiencias que podamos utilizar de diferentes plataformas, y porque la parte de datos creo que es relevante que la tengáis en cuenta, y ahí también hay un diferencial con el resto de cloud bastante relevante. Un ejemplo, ¿vale? De migración, el caso del equipo de IT de Microsoft, ¿vale? ¿Cómo plantearon el subir al cloud, ¿no? Está claro que es una empresa muy grande, estamos hablando de más de 3.500 aplicaciones, pero fijaros cómo se plantean el hacer este journey a Azure, ¿no? El movimiento a Azure. Primero, la parte de arriba, la parte superior, se plantearon el que necesitaban quitar aplicaciones. Ya, sin darse cuenta, al final empezaron a encontrar en ese assessment que aparecían aplicaciones, un 30% de aplicaciones que no necesitaban, que estaban ahí y que posiblemente no tenían uso o que podían sustituir por otras que ya tenían operativas. Luego había un 15% que se estaban llevando, que se podían llevar y se han llevado aplicaciones SaaS. Estamos hablando de Office, estamos hablando de SharePoint, estamos hablando de todo el control de código, de Data Warehouse y verticales de industria, como puede ser SAP, o sea, un montón de aplicaciones que directamente decían, mira, no queremos tener esos servidores, no queremos tener esas aplicaciones y nos vamos a lo que es una opción en SaaS, donde pues vamos a tener pues el mismo servicio con la misma funcionalidad. Y luego el otro 35%, ¿vale? Empezaban a hacer pues, movimientos a lo que estábamos comentando, ¿no? De convertir soluciones a PaaS, optimizar el movimiento a IaaS, o no hacer cambios
y hacer un lift and shift tal cual a IA sin necesidad de hacer ese movimiento, ¿no? Y ese movimiento de IA primero hacía un movimiento muy rápido de, vale, pues si tengo una aplicación web posiblemente me lo puedo llevar a PaaS sin ningún cambio, sin ningún refactor o con un refactor muy mínimo. Luego máquinas virtuales me las llevaba y luego me planteaba hacer una rearquitectura, ¿no? Para luego empezar a hacer movimientos de ir innovando y de ir cambiando y quitándose legacy, ir convirtiendo a arquitecturas más nativas. Y fijaros que una empresa como Microsoft sigue teniendo aplicaciones en on-premise. No estamos diciendo que no tengáis aplicaciones en on-premise. Fijaros que aquí Microsoft, en este caso, se ha quedado con menos de un 5% de aplicaciones que siguen en on-premise y que no aporta valor el llevárselas a Azure o que no son viables de llevar a Azure, que tenemos clientes también, no solo Microsoft, que no tienen viabilidad de llevarse esas aplicaciones al cloud por coste, porque a lo mejor sería muy caro esa infraestructura en cloud o porque realmente no es viable, ¿vale? Porque es tecnología que posiblemente a día de hoy da su servicio en la organización, pero no es viable llevárselo al cloud. Si hablamos de esas aplicaciones, por ejemplo, de los mainframes, de los AS400, de los SIX, de todo lo que es DB2, todo lo que es el mundo de los mainframes, pensar que tenéis modelos de movimiento al cloud, ¿vale? Y estamos hablando de, a lo mejor, el caso más extremo en las organizaciones, ¿no? Siempre hablamos de AS400 o de infraestructura mainframe y siempre pensamos que nunca se va a poder llevar a Azure y ya es posible hacer un host de esas aplicaciones en cloud, ya no solo en un outsource como puede ser IBM o cualquier otro outsourcing que os puedan dar, sino que también hay fabricantes que dan soporte a que esas aplicaciones se puedan ejecutar en COBOL o en el lenguaje que estén en Azure. Plantear el descartar aplicaciones, ¿vale? Porque posiblemente hayan servicios, aplicaciones que a lo mejor no tienen funcionalidad o que ya no tienen uso. Mantener esas aplicaciones y replicar solamente los datos a Azure para poder dar valor añadido o añadir nuevas funcionalidades a partir de esa réplica que tenemos de los datos. Reemplazar con nuevos desarrollos, que también es importante, ¿no? La parte de refactorizar o de hacer un rehost o mover a otra infraestructura, ¿no? Y luego, la más importante, que es hacer un envisioning, tener claro hacia dónde vais a llegar y cómo vais a quitaros ese sistema legacy por un sistema que os pueda dar muchísima más agilidad o que os pueda dar un camino hacia la innovación, hacia un modelo más cloud, más estable a nivel de mercado, ¿no? Y de tecnología. Y si no tenéis la visión de Azure, esta es la foto típica que usamos en nuestros clientes sobre Azure, que os permite ver pues, la cantidad de servicios, y seguro que faltan, ¿vale? No creo que la foto la tengamos actualizada, seguro que nos faltan. Sí, seguro que nos faltan, y es la foto que podéis ver de servicios que tenéis en Azure, ¿no? Servicios de contenedores, servicios de integración, de multimedia o de Content Delivery Network, servicios de aplicaciones web o mobile, toda la parte de IoT o analítica o inteligencia artificial, todos los servicios de data, y que alrededor vais a tener servicios de infraestructura, como puede ser máquinas virtuales o redes virtuales, servicios de administración de todas estas piezas que vamos a tener aquí, y luego servicios de seguridad, por supuesto, ¿no? Para añadir esa capa transversal de seguridad que es importante para cualquier organización a día de hoy, ¿no? Que al final todas estas aplicaciones pues tengan la seguridad adecuada relativa a la información que está manejando, a los procesos que esté moviendo, ¿no? Y por supuesto, si no lo conocéis, os invito también a que lo conozcáis, y es Microsoft tiene un framework que lo llama el Cloud Adoption Framework para que os ayude a adoptar el cloud. Esto también es importante que lo asimiléis porque es un tema de cultura, es un tema de adopción dentro de vuestra organización, ya no solo del equipo de infraestructura, del equipo de IT, sino también del equipo de desarrollo, ¿no? El que podáis tener unas guías que os ayude a planificar y a adoptar el cloud, y que los equipos sean capaces de hacer las operaciones que estáis haciendo a día de hoy en on-premise, que la podáis ejecutar también en Azure
pues con la seguridad que estáis esperando y con garantías que también lo estáis esperando, ¿no? Y que al final haya una metodología de gobierno, una metodología de adopción, una metodología de administración y que si no sabéis por dónde empezar, Microsoft tiene un framework que os ayuda con toda esta metodología y con este proceso de adopción del cloud. Empecemos con uno de los casos de uso, ¿no? Y vamos a hablar de cómo modernizar módulos colaterales a vuestro core, ¿no? No vamos a pensar de salida en mover vuestro host, en mover vuestras aplicaciones core que están en on-premise, sino vamos a pensar en cómo vamos a mover módulos colaterales, ¿no? Y cómo modernizar esos sistemas legacy, claves que pueden ser de la compañía, pero son sistemas legacy, y plantearos cómo piezas de ese sistema legacy pueden empezar a utilizarse o a ejecutarse en Azure y cómo podemos modernizar, ¿no? Bien haciendo un Big Bang o bien planteándonos hacer un lift and shift, ¿no? El Big Bang puede ser porque desarrollamos ese nuevo módulo y hacemos modelos de integración con ese sistema legacy, o hacemos un lift and shift y nos movemos a lift and shift. El Spectrum está porque hace poco pues, ha fallecido el fundador o el creador de Spectrum, y es un poco un homenaje a él. No porque realmente los sistemas legacy estén basados en Spectrum, pero bueno, había que poner un poco este clave de humor y reconocer un poco el trabajo que ha hecho, ¿no? Aquí, por poner un ejemplo, pensar en toda la documentación que tenéis en on-premise. Y David, no sé qué soluciones podemos dar a esos documentos que podamos tener en on-premise. Bueno, toda esa documentación que nosotros a día de hoy podemos manejar en on-premise, desde la nube, Microsoft nos ofrece tenemos varias opciones. Podemos llevarlo directamente a un almacenamiento, directamente en la nube, en Azure en este caso. Podemos plantearnos, por ejemplo, alojarlo en nuestra cuenta de Office 365, que nos va a dar el almacenamiento asociado a nuestro SharePoint, donde podríamos guardar si es que tuviéramos necesidades. Y por otro lado, bueno, también tenemos otra opción, que a día de hoy es un gestor documental que nosotros trabajamos desde Encamina, un producto que nosotros estamos desarrollando desde Encamina, que es GADAI. ¿Vale? GADAI es un sistema que utiliza servicios en la nube para gestionar y enriquecer la documentación que nosotros ya tenemos digitalizada con metadatos, hace análisis sintáctico de la información que contienen nuestros documentos y nos ofrece una alta capacidad de almacenamiento y a su vez una alta capacidad de búsqueda, ¿vale? Para que nosotros luego lo podamos consumir. Entonces, nosotros sí que aquí bebemos de varias capacidades dentro de lo que es la propia nube de Microsoft, y es que no solamente somos capaces de recuperar información e enriquecerla con los servicios cognitivos que nos ofrece Microsoft, sino que, como ha dicho Alberto en la slide anterior, en la que se nos mostraban todos esos servicios, somos capaces de aprovecharnos de las mejoras que el propio fabricante realice sobre esos servicios, sobre esa inteligencia artificial, para poder mejorar nuestra experiencia progresivamente. Según ellos vayan sacando nuevas versiones, para nosotros es transparente, nosotros consumimos el servicio y esas mejoras que se van dando cada cierto tiempo nosotros las podemos ir incluyendo sin que en primera instancia afecte a nuestra infraestructura. Además, como vemos en la imagen, la parte del enriquecimiento de GADA es bastante flexible, porque en función de cómo queramos nosotros plantear nuestro gestor documental, podemos hacer que opere con mayor o con menor concreción con todo ese árbol de información que nuestra documentación nos ofrece. Es decir, podemos tener un gestor documental sencillo en el que simplemente, aparte de nuestros metadatos con los que nosotros queramos categorizar nuestra información, pues podemos leer su contenido, el autor, la fecha de creación y demás, datos en primera instancia básicos, pero podemos, empezando por ahí, podemos llegar hasta incluso leer su contenido e identificar mediante inteligencia artificial organizaciones, frases claves, personas relevantes, e inclusive conectarlo con algoritmos de Machine Learning que nosotros hayamos desarrollado o que consideremos desarrollar para luego poder hacer para poder enriquecerlo con ese tipo de procesos que se ajusten más a nuestras necesidades de negocio. Como estaba comentando David, pensar en esos documentos, ¿no? Al final, la mayoría de aplicaciones o muchas consumen documentos y al día de hoy, pues posiblemente si estáis en on-premise tenéis un file server
donde está ese contenido documental o esos documentos, ¿no? Y las aplicaciones consumen esos documentos. Entonces, al final, tenéis varios modelos de migración o de mover y modernizar un poco ese sistema, ¿no? Bien porque os vais a un modelo SaaS como puede ser Office 365 y utilizar SharePoint, porque a lo mejor tiene sentido, porque esos documentos son documentos en los que los usuarios colaboran, los documentos son documentos de trabajo que llevan procesos de negocio asociados a ellos y podemos ir modernizando un poco por ahí todo lo que es el proceso de gestión documental. Incluso vuestra aplicación on-premise se puede conectar a las interfaces de desarrollo y de integración de Office 365 y de SharePoint para poder consumir esos documentos que están generando esos usuarios. O bien os podéis ir también a Azure en las dos versiones que planteamos aquí, ¿no? Nos podéis ir a Azure utilizando el servicio de file que tiene Azure, que básicamente es como hacer un rehost, porque lo que vais a hacer es tener un servicio de file prácticamente compatible con la funcionalidad que tenéis ahora en un file server en on-premise, con SMB, con NFS, con todas las funcionalidades que tenéis de carpetas compartidas a día de hoy. Para el usuario puede ser bastante transparente el utilizar esos documentos, incluso para las aplicaciones, independientemente que esté en cloud o en on-premise. Y luego dar soporte a la integración de esos ficheros o esos documentos que pueden estar en Azure utilizando el servicio o la aplicación que nosotros tenemos que se llama GADA, que nos pone una API que nos da, pues, de primera instancia la capacidad de integrarnos con nuestras aplicaciones que están en on-premise puedan consumir esos documentos que están en Azure utilizando una API estándar para poder hacer esa consulta o crear un nuevo documento, pero también con capacidades de búsqueda o capacidades de clasificación automática utilizando esa inteligencia artificial que comentaba David con algoritmos de Machine Learning que nos permite añadir valor a esos documentos y enriquecerlos de una forma inteligente, ¿no? Y pongámoslo de inteligente entre comillas, que sabemos que son algoritmos matemáticos que nos permiten clasificar y añadir Machine Learning a todo el proceso, ¿no? Es tres modelos de modernizar lo que es el documento y de ir quitando piezas legacy o de ir quitando esa deuda técnica que podáis tener en on-premise para ir planteando el cómo vais a ir moviendo a Azure, añadiendo ya piezas en cloud y que puedan ser nativas del cloud, compatibles con vuestros sistemas actuales. La siguiente es apificar, el poder piezas de integración y poder hacer integraciones con vuestras aplicaciones on-premise, con aplicaciones que pueden estar en cloud y dar soporte de una forma centralizada a toda esa integración, ¿no? Y para eso hay diferentes escenarios que tenéis que plantearos: integración entre aplicaciones, integración con otros sistemas o con otros negocios, integración con aplicaciones SaaS. Tenemos clientes a día de hoy que están con sistemas legacy en on-premise y que necesitan integrarse con cloud. Y Azure es la pieza que ponemos entre medias que permite hacer esa integración, ¿no? De poder mover esos datos legacy a cloud y de cloud plantear hacer la integración con el sistema SaaS y mantener ahí una comunicación entre todos esos sistemas utilizando piezas que tenemos de integración en Azure. O incluso con los dispositivos, ¿no? Poder hacer integración con diversos escenarios IoT. Para eso tenemos interfaces API, tenemos diferentes formatos de orígenes de datos, tenemos que buscar cómo hacer integraciones orientadas a servicios y de forma distribuida, que no tengamos cuello de botella, que sea escalable y, por supuesto, siempre plantear que vuestra infraestructura on-premise tiene que estar conectada con esos sistemas o con esos servicios de integración. No solo plantearos que vais a integraros solo cloud con cloud o los sistemas en cloud, sino poner siempre la pieza on-premise en cloud, porque como vimos al principio, Microsoft solo se ha quedado con un 5% de sistemas on-premise y posiblemente en vuestras organizaciones ese porcentaje pueda ser mayor. No tiene por qué ser tan menor o no tiene por qué ser cero, ¿no? Siempre puede haber cosas en on-premise. Para eso Azure nos ofrece diferentes servicios que nos permiten hacer integraciones en cloud, donde podamos atender a APIs, donde podamos atender workflow, donde podamos tener mensajería o incluso eventos, ¿no? Y David, ¿nos hablas un poco de estos servicios? Sí. Dentro de los servicios que nos puede ofrecer, que nos ofrece Microsoft, la nube de Azure, o sea, Azure, la nube de Microsoft, perdón. Para el alojamiento de APIs, para la gestión de las APIs, ya nos ofrece API Management. API Management lo que nos va a permitir es, nosotros podemos definir nuestro catálogo de APIs y nos va a permitir controlar tanto la accesibilidad a las mismas, incluyendo una capa
por encima de nuestras propias APIs para poder controlar ese acceso, gestionar métricas, manejar cuotas, incluso si en un momento dado nosotros todas esas APIs que exponemos, imaginemos que tenemos un catálogo de APIs que queremos exponer a nuestros clientes, podemos incluso valorar la posibilidad de monetizar el consumo de dichas APIs utilizando API Management, por lo que es un proceso, es una pieza que nos va a dar bastante potencia en ese aspecto. Para el tema de la automatización, de las integraciones, Azure nos ofrece ya Logic Apps, que al final es una forma de desarrollar flujos a partir de eventos bastante o relativamente sencilla, con cajas que nos va a dar bastante flexibilidad a la hora de integrarnos entre diferentes sistemas. Para la gestión de mensajería, nos utiliza, no sé, no lo vemos aquí también, hay una versión un poquito más sencilla que son las colas de almacenamiento, pero sobre todo Service Bus, Azure Service Bus, que lo que nos va a dar es todo el poder de la gestión de colas, topics, gestión de colas de error, de Poison, nos va a permitir mantener toda esa estructura o todo ese servicio de notificaciones para que nosotros podamos suscribirnos a ese bus y actuar en consecuencia. Y por otro lado, ya en la última pieza, Event Grid, que Event Grid lo que nos va a dar es un endpoint o un gestor donde vamos a poder controlar y suscribirnos nosotros para gestionar todos los eventos que se estén generando dentro de nuestra arquitectura, lo que nos va a permitir ser mucho más reactivos y entrar en esas nuevas arquitecturas orientadas más a evento que las arquitecturas más convencionales. Ahí lo que hacemos es nosotros conectarnos a diferentes endpoints y es el propio sistema que nos notifica los cambios que se van produciendo dentro de nuestros sistemas y nosotros luego podemos operar o ejecutar reglas de negocio en función de los eventos que se han ido produciendo. Sí, estos son los servicios de integración, los principales de Azure. Por supuesto, tenemos muchísimas otras piezas que se utilizan en estos servicios de integración. Y para que hagan una idea, tenemos capacidades out of the box, sin necesidad de desarrollar, incluso de poder integrarnos ya no solo con servicios de Azure, como estamos viendo aquí en la imagen superior, servicios cloud, sino también con servicios externos, ¿vale? Tenemos ya conectores, por ejemplo, en Logic App o en Azure Function, que nos permiten conectarnos con Oracle, con SAP, con MailChimp, con Twilio, con Office 365, con Salesforce. O sea, tenéis ya out of the box un montón de servicios y conectores para poder trabajar con estas integraciones. Un ejemplo, ¿no? Necesitamos integrarnos entre on-premise y Salesforce. Y necesitamos que cuando alguien cree una nueva cuenta o una nueva oportunidad en Salesforce, se dispare un proceso que reciba esos datos de esa nueva cuenta y los mande a una base de datos, a un servicio web que podamos tener en on-premise. Bueno, pues para hablarse con Salesforce no tenemos que desarrollar ni entender el SDK de Salesforce, sino, por supuesto, tenemos que entender de Salesforce, tenemos que conocer las entidades que nos van a hacer necesarias leer y que nos va a lanzar ese trigger, ese disparador, pero a partir de ahí ya tenemos un conector que nos permite interactuar con Salesforce, autenticarnos, obtener la información y empezar a interactuar, ¿no? Y aquí hay un muestreo, pero hay más de 200 o 300 tipos de conectores de aplicaciones con los que nos vamos a poder conectar. DB2, bueno, ahí tenéis un montón de conectores que podáis utilizar, ¿no? Al final el objetivo es tener una arquitectura híbrida que nos permita apificar de alguna forma todo el consumo de nuestros servicios cloud, de nuestras aplicaciones cloud y también de nuestros sistemas legacy, ¿no? Que al final con estas piezas que estábamos viendo ahora de API Management, de Logic App, de lo que es el bus de servicio o el Event Grid para atender a eventos, podamos exponer a nuestros consumidores que pueden ser usuarios o consumidores que en realidad a través de API van a ser aplicaciones, esos sistemas legacy. Incluso que podamos añadir nuevas piezas cloud que a lo mejor no queramos desarrollar en nuestro legacy, pero que estén integradas con ese legacy también a través de API Management, a través de unos servicios de API que vamos a exponer y que nos van a permitir hacer todo ese tipo de lógica de negocio, de lógica de integración y poder orquestar nuestros procesos, ¿no? Con nuestro Salesforce, con nuestro Dynamics CRM o con cualquier otro sistema que queramos orquestar o que podamos desarrollar en Azure. Y para nosotros es una pieza fundamental y lo estamos implementando en muchos clientes, ¿no? Porque al final esos sistemas legacy que a lo mejor planteamos migrar tienen un roadmap de migración porque puede ser un roadmap a un año, pero tenemos que ser capaces de ir
entregando valor a negocio y poder ir desarrollando piezas en cloud que puedan ser nativas y que están integradas con esos sistemas, en los que esos sistemas van evolucionando y van integrando. O porque nos planteamos no migrar esos sistemas, que también puede ser un modelo, ¿no? Y tenéis piezas en Azure que os van a permitir implementar esas arquitecturas y poder apificar vuestro modelo de integración y vuestro modelo de sistemas, para poder añadir una capa de estandarización y de seguridad que siempre es importante para poder realizar todos estos procesos de negocio. Por último, queríamos hablaros también del modelo de replicar y de sincronizar datos que tenéis en on-premise en Azure. Un modelo que, bueno, aquí tenéis una arquitectura de ejemplo, pero es solo un ejemplo de lo que estamos trabajando con clientes. Pero al final el objetivo de este modelo es poder aportar la información que tenemos en premise a aplicaciones que no tienen forma de conectarse a esos sistemas legacy, o que no queremos pues exponer esos sistemas legacy a través de API, y que tampoco a lo mejor queremos exponer esos sistemas a través de conectores en tiempo real, bien porque no hay capacidad de atender esas consultas, o bien porque por temas de seguridad o de compliance, incluso o de latencia, de GDPR, no queréis hacer esa exposición, ¿no? Y os planteamos en muchos casos utilizar pues toda la infraestructura de datos que hay en Azure para mover cargas de trabajo, cargas de datos a Azure, para poder exponer API que consuman esos datos, para poder hacer informes utilizando esos datos, utilizando Power BI, o incluso para añadir piezas de inteligencia artificial y piezas de análisis, como estáis viendo aquí, utilizando Databricks, utilizando Synapse, utilizando cualquier tecnología que tengamos en cloud, que os permita analizar la información, crear algoritmos predictivos o incluso crear modelos que os permita añadir luego esa funcionalidad a vuestras aplicaciones legacy o en cloud, ¿no? Y que os permita aportar un valor. Para nosotros esto también son proyectos muy típicos, porque son proyectos que nos permiten entregar esos dashboards o esos informes de una forma estándar, de una forma mucho más ágil que la que podáis tener a día de hoy en on-premise, y también nos permite trabajar con vosotros en el siguiente paso del análisis, que es empezar a plantearos a mejorar vuestro negocio utilizando inteligencia artificial. Lo estamos viendo en muchas empresas que al final hasta su modelo de tarificación se está planteando en un modelo basado en algoritmos de Machine Learning. Un modelo de Machine Learning que es capaz de analizar la información que tenéis y crear nuevos modelos de tarifas, nueva tarificación para vuestros clientes de una forma diferente a la que estáis haciendo a día de hoy, ¿no? Que a lo mejor pueden ser con matemáticas o con análisis estadístico, sino añadiendo predicciones y modelos predictivos a esa tarificación, ¿no? Y para eso es relevante que podamos tener capacidad de cómputo, que la tenemos en Azure, y que podamos tener los datos para cubrir con toda esa necesidad. No sé si tienes algún comentario en esta slide, David, porque sí, ¿verdad? Yo aquí yo sí que veo, y si nos permitís la apreciación, siempre que se habla de la migración de un sistema on-premise a la nube, siempre se habla, bueno, posiblemente de la ventaja que se presupone de no tener que generalmente gestionar todo lo que son los servicios asociados a nuestra arquitectura, lo cual ya en sí mismo es una gran ventaja. La escalabilidad, pero como bien ha dicho Alberto, de un tiempo a esta parte, una de las grandes ventajas que añade o que incluye a nuestros sistemas que lo llevemos a la nube es la gran capacidad de cómputo y las posibilidades que nos da de ampliar nuestro negocio disponiendo de una amplia variedad de servicios cognitivos de sistemas cognitivos, de machine learning, de algoritmos, que lo que nos van a permitir es darnos una pieza más para consumir toda la información que nosotros estamos generando y poder ampliar nuestro negocio basándonos mucho más en todos esos análisis predictivos que se pueden realizar. Entonces, ir a la nube ya no solamente te implica velocidad y escalabilidad, sino que te da una potencia extra para poder consumir toda esa información que nosotros mismos estamos generando por el ciclo de vida de nuestro aplicativo. Claro, de tener en cuenta que para eso hay un proyecto que hay que implementar, que es de, primero, gobernanza de datos y de definir modelos estándares que os permitan llevar toda vuestra información a Azure y que luego se pueda consumir de una forma estándar.
Pensar que no estamos hablando de un solo sistema en on-premise, sino que estamos pensando en poder unificar en un modelo todos vuestros sistemas, toda vuestra información y crear lo que se llama un modelo conformado que dé capacidades a todo vuestro sistema de información. Os pongo un ejemplo, ¿no? Tenéis vuestro sistema de facturación en on-premise, más un sistema CRM, más otro sistema de producción, tenéis diferentes sistemas, pero que todos esos tienen que llegar a un único modelo de datos, a un único modelo de entidades que os dé luego capacidad de reporting, capacidad de analítica, para que al final sea el centro de comunicación o el centro de información de toda la compañía, ¿no? Y que podamos centralizar todas las capacidades futuras que podamos tener, cognitivas o de análisis de machine learning o de reporting en ese modelo, haciendo pues un montón de piezas de integración que os permita trabajar con ese modelo, ¿no? Para eso es fundamental, ¿vale? Que lo veáis, no solo por la capacidad de cómputo, que también, porque al final en on-premise está claro que lo tenemos limitado, salvo que empecemos a comprar más hardware, sino que también esa capacidad de poder unificar todos vuestros sistemas de información y que tengáis un sistema core de información que os permita dar ampliar vuestro negocio utilizando pues nuevas tecnologías como puede ser inteligencia artificial y que posiblemente a día de hoy son complicadas por vuestro modelo distribuido de sistemas, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta, pero bueno, al final, para que os llevéis un poco a resumen todo lo que os hemos contado y ahora, si queréis, pues seguimos debatiendo o contestando vuestras preguntas si tenéis o alguna duda. Lo primero, creo que es una buena oportunidad para limpiar la casa, una buena oportunidad para hacer un assessment, como planteábamos al principio, y plantear si tenemos que retirar aplicaciones que no se usan o consolidar aplicaciones para que al final tengamos un nuevo modelo de IT basado en cloud. No todo el modelo de cloud es relativamente fácil de adoptar, ni tenemos que adoptar todo el modelo de cloud. Posiblemente a lo mejor no tenemos por qué irnos a SaaS, sino nos tenemos que quedar con PaaS, con IaaS, dependiendo de vuestro modelo, o tenemos que plantear SaaS, pero sí que tenéis que explorar las tres opciones, ¿vale? Tenéis que explorar cuál es la mejor alternativa en SaaS, cuál es la mejor alternativa en PaaS y cuál es la mejor alternativa en IaaS. Y creo que tiene que ser en ese orden, ¿vale? Tiene que ser primero explorar si hay una aplicación SaaS, qué beneficios aporta, qué gaps os aporta con respecto a vuestra aplicación actual, a vuestro negocio, luego plantearos el PaaS y luego plantearos el IaaS, ¿no? Y plantear si me voy al PaaS o en IaaS, dependiendo un poco de la aplicación, si tengo que escribir mucho código, si tengo que llegar mucho si tengo que llegar antes al mercado, bueno, plantearos un poco los beneficios y ventajas que puede tener cada uno de estos dos modelos. Y luego plantearos diferentes fases, ¿no? Intentar mover workload o cargas de trabajo muy simples primero a PaaS, que pueden ser aplicaciones web, portales estáticos, intentar migrar luego aplicaciones complejas a IaaS para luego ir modernizándolas. Cuando digo IaaS, puede ser a un modelo de microservicios. Sé que estas aplicaciones no están basadas en microservicios ni son lo más óptimo para ejecutarse en microservicios, pero sí que si vuestro modelo de futuro se plantea ser un modelo de microservicios y se adapta a vuestro modelo organizativo, es un buen primer paso para empezar a crear cultura de microservicios en vuestro equipo de IT y empezar a plantearos administrar. Y a partir de ahí empezar a modernizar y desbloquear un montón de beneficios que podéis obtener, ¿no? Y luego mantener el legacy que sea necesario, pero mínimo, ¿vale? Intentar añadir piezas de integración con ese legacy cuando no lo podáis mover, intentar modernizar e intentar encontrar esas piezas que os permita agilizar la entrega de aplicaciones, la entrega de valor a vuestros usuarios, a negocios, sin necesidad de perder o sin necesidad de olvidaros de que hay piezas legacy con las que tenéis que integraros. Pero sí ser capaces de añadir nuevas funcionalidades de una forma ágil que posiblemente o no, o sí, igual lo podéis ofrecer. En vuestro legacy no tenéis esas capacidades y el cloud sí que os va a dar esas posibilidades, planteando primero o una migración o un buen modelo de integración, pero sí que plantearos cuál va a ser vuestro modelo a corto plazo para poder ir recorriendo ese camino. Alberto, hay una pregunta
En el chat, Carlos pregunta, y a nivel de costes, supongo que se referiría al tercer punto que estabais hablando. Si no, Carlos, nos lo aclaras. Gracias. A ver, a nivel de costes está claro que estamos hablando de un nuevo modelo de costes, ¿no? Cuando estáis en on-premise, estáis planteando que tenéis una inversión y que esa inversión al final os lleva a tener una amortización y posiblemente sea más previsible cuál va a ser el coste de esa infraestructura. Y cuando os vais a cloud, muchas veces no es tan previsible. Muchas veces lo que hacemos es un ejercicio a máximo. Intentamos intentar definir con el cliente cuál es el máximo de coste que podamos tener en la solución para tener claro que siempre vamos a encontrar un ejercicio de ahorrar costes con respecto a ese máximo, ¿no? Cosas que podemos hacer y que planteamos a nuestros clientes hacer en cloud es, siempre pongo el mismo ejemplo y sé que no es 100% real, pero que para que veáis un poco lo radical que puede ser, ¿no? La aplicación de nómina. O sea, las nóminas salen una vez al mes, igual el servicio de nómina o la aplicación de nómina tiene que estar activa una semana al mes para poder generar todas las nóminas y no tenemos que tener ese servicio o esa aplicación levantada 24/7 todo el mes. Bueno, pues en el cloud tenés la capacidad de poder apagar esa aplicación o reducir el consumo de esa aplicación a mínimo y cuando sea necesario aumentar las capacidades para poder atender a la petición de los usuarios esa semana y luego volver a reducir mínimo. Eso os va a permitir reducir muchísimo los costes. ¿Cuál es el ejercicio que hacemos? Bueno, pues lo primero que hacemos cuando abordáis o empezáis a adoptar el cloud es plantearos que vais a tener esa máquina los 30 días de la semana, ¿vale? O ese servicio los 30 días de la semana. Y luego haremos el ejercicio de ir ajustando ese coste o ese escalado para que veáis cuál va a ser vuestro coste real. Y a partir de ahí podéis ir ajustando los presupuestos para que veáis un poco cuál es el modelo. Pero de salida tenéis que ir a un modelo de costes de máximo. No sé si he contestado tu pregunta y si no, pues lo dicho, vuelve a escribir en el chat o te quitas el micro y te estaremos... Pero bueno. también depende mucho de la arquitectura a la que nosotros vayamos a movernos. Azure nos ofrece servicios por los que el pago es por uso y que, como bien ha dicho Alberto, tenemos que hacer una estimación de cuál es el volumen de su uso en función de... Pero también hay muchas piezas que son coste mensual y que nosotros, en función de la arquitectura y la solución que nosotros planteemos, podemos tener cierta capacidad para estimar con mayor o menor precisión cuál es el coste del mismo. El que un servicio esté 24/7, como comentabais por ahí, claro, depende mucho de qué piezas utilicemos, si vamos a utilizar almacenamiento, si lo vamos a consumir, si vamos a estar constantemente preguntando o no, qué volumen de almacenamiento vamos a tener a lo largo del tiempo, si vamos a utilizar piezas, como hablábamos antes, que sean servicios cognitivos, que son pago por uso. Como bien ha dicho Alberto, lo que tenemos que plantearnos siempre ahí es plantearnos un criterio de máximos para ir ajustando progresivamente en función del uso. La experiencia nos dice que aunque tú te plantes un máximos, aunque te vayas a máximos, luego generalmente eso varía bastante cuando estás en un entorno real. ¿Por qué? Por la forma que tiene de usarse, porque tiene diferentes picos a lo largo del tiempo puntos, hay aplicaciones que en momentos puntuales tienen una sobrecarga de trabajo que con nuestro sistema vamos a tener que consumir solo en esos momentos, mientras que en un entorno de on-premise tú tienes que tener preparado tu infraestructura de on-premise para estar soportando siempre esos picos, mientras que nosotros en una arquitectura cloud solamente vamos a pagar más en esos picos si esa aplicación tiene esa necesidad, ¿vale? Por lo que ahí sí que tenemos también una valoración de costes que tenemos que tener en cuenta. Carlos, estoy contigo que estás escribiendo en el chat de que la nómina no es el caso habitual. Yo sé que no tiene que estar encendida solo una semana, pero sí que estamos encontrando en muchos clientes que hacemos un assessment para identificar esos patrones de uso de las aplicaciones, que muchas veces una aplicación que está 24/7 no tiene que estar con todas sus capacidades. Muchas veces, a lo mejor durante las 8 horas del día tiene una carga de usuarios de 1000 usuarios concurrentes, pero que nos encontramos luego por la noche que al final es 1 o 2 usuarios los que se conectan habitualmente. Y para eso hay un montón de automatismos y un montón de autoescalados que podemos aplicar para que podamos ahorrar infraestructura y ahorrar muchísimo los costes que tengáis en Azure. A eso es lo que tenemos que llegar. O es vuestro primer punto
que os permita aprovechar las infraestructuras cloud, porque si no al final vas a estar pagando por un hosting 24/7 y a lo mejor realmente no necesitáis todas esas capacidades a día de hoy, o el mismo de capacidades de análisis o machine learning. Es que a lo mejor entrenar un modelo os conlleva ejecutar ese algoritmo de entrenamiento una vez al día, ¿vale? Durante, no sé, 2 horas, 3 horas. ¿Por qué necesito tener una máquina virtual preparada todo el día 24/7 para eso? La enciendo, ejecuto ese entrenamiento y luego la vuelvo a apagar, se destruye y dejo de estar pagando por ella. Pues esas son las capacidades que tenéis que adaptar o tenéis que encontrar, identificar en vuestras aplicaciones para poder aprovechar un poco las capacidades del cloud. David, tenemos otra pregunta de Carlos que pregunta cómo solucionamos la reticencia de mover las bases de datos principales on-premise a Azure. Bueno, a ver, aquí es complicado porque este es posiblemente el punto más crítico cuando nosotros intentamos plantear una migración. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que cuando nosotros ver si tenemos la posibilidad de llevar toda esa información desde on-premise es viable, llevar esa base de datos a Azure, porque a veces las dimensiones de las bases de datos lo complican un poco, pero en el caso de que se pueda llegar, nosotros tenemos que entender que los datos siguen perteneciéndonos a nosotros, que siguen estando, digamos, dentro de un entorno muy, muy seguro, posiblemente incluso más seguro que dentro de nuestro propio CPD, aunque estuviéramos metidos en una red, en una intranet. Si no se quisiera mover de ninguna de las maneras esa información, como hemos visto en los procesos en el último ejemplo, que no queramos mover nosotros la información de nuestra base de datos no debe ser un limitante para que nos planteemos una migración a la nube. A día de hoy, Microsoft nos plantea, bueno, desde el inicio de la nube, soluciones híbridas para que nosotros podamos ir llevando el resto de las piezas que componen nuestra solución a la nube e ir manteniendo esas bases de datos ahí. Pero aún así, la ley de protección de datos, la seguridad integrada dentro de los servicios que Azure nos ofrece como gestores de base de datos son ¿cómo decirlo? Un titular más que suficiente para que no tengamos ningún riesgo o ninguna duda a la hora de llevar toda nuestra información desde on-premise a la nube. Sí, bueno, tenemos Express-Route, pero tenemos las VNet y tenemos otras opciones directamente para poder... Sí, tenemos VPN, tenemos modelos de conectividad híbrido, depende un poco de vuestro caso de uso. Es que a lo mejor, no sé, tenemos ahora mismo, estaba pensando ahora mismo en un cliente que tiene una aplicación que no puede mover al cloud y es su core de negocio. Y lo que estamos planteando es hacer una sincronización de los datos a través de una conectividad híbrida que nos ofrece Azure directamente, ¿vale? Y lo que vamos a tener es un proceso que sincroniza las bases de datos en bidireccional, en ambos sentidos, para que luego se puedan desarrollar nuevas aplicaciones en Azure y se puedan desplegar en Azure y que ese sistema siga estando en on-premise, ejecutándose con su base de datos al lado, como manda el fabricante de esa aplicación. O sea, hay diferentes casos en los que Express-Route no tiene por qué ser la solución ideal. Está claro que es lo ideal pues no solo por la latencia, sino por la garantía de conectividad que nos ofrece el teleoperador contratando Express-Route, pero tiene un coste que hay que ver si la organización puede asumir o no. Pero no es la solución para todo, ¿eh? Te digo, hay VPNs, hay clientes en los que estamos con VPN que al final les sirve bastante y es más que suficiente. Y hay clientes en los que estamos con ese tipo de conectividad híbrida, que al final, para que hagas una idea, es un software que se instala en on-premise que se conecta a Azure utilizando una conectividad SSL. Es como si abriese una VPN, pero solo entre ese servidor y Azure. Y nos permite hacer muchísimas cosas utilizando esa conectividad híbrida. O sea, tenéis diferentes opciones. Y Express-Route no es la solución para todo. Puede ser la ideal, pero no es no es la navaja suiza para cualquier cosa. Claro, aún así tenemos opciones, como comentaba Alberto, y que en ese cliente efectivamente también lo hemos enfocado de esa otra manera, y es que a lo mejor no necesitas llevarte toda tu base de datos a Azure porque para tus procesos de negocio no necesitas el 100% de la información que tienes ahí o ni siquiera todas las tablas que puedas tener en tu base de datos. Entonces, puedes utilizar cualquiera de las otras herramientas, un Azure Data Sync o algún otro sistema para llevarte esa réplica o esa pequeña subsección que utilizas para consumir a la nube y luego encargarte de los cambios que se produzcan ahí, llevarlos a la base de datos que tienes finalmente en on-premise, pues porque al final no deja de ser tu repositorio final. Pero lo importante es eso, que
no debe de ser un limitante a la hora de plantearte una migración. Sí que evidentemente es un riesgo que hay que valorar y evidentemente hay que tener en cuenta que es un punto crítico en el que hay que decidir cómo vamos a establecer esa comunicación con esas bases de datos on-premise y nuestro sistema a la nube, pero no debería de ser en ningún caso un limitante, ¿vale? Para No, hay plantearnos que buscar una soluciones. modernización. Otro caso de uso puede ser el que necesito dar capacidad a Power BI o necesito poder tener sistemas ágiles de análisis de datos, que nos lo ofrece el cloud, y a lo mejor hacemos una carga de datos anonimizados o hacemos una carga de datos sin datos personales para poder cumplir con ciertos compliance, ciertas regulaciones de la empresa o incluso con algunas regulaciones de GDPR. Y no os planteáis mover esos datos personales a Azure. Bueno, pues ese también es un caso de uso. Subimos datos anonimizados sin necesidad de ningún tipo de datos personales y que nos permitan hacer ese trabajo de análisis o ese trabajo de identificar o de encontrar algoritmos o de hacer reporting. O sea, hay muchas soluciones que nos permiten salvar esa reticencia a tener los datos en Azure. Pero bueno, al final es un poco cultura también, que hay que trabajar con todos y con los clientes sobre todo y con los usuarios de negocio. No sé si tenéis más preguntas. Nosotros teníamos que comentaros que el día 13 hay un Immersion Workshop de Azure que va a dar David, ¿vale? Creo que son 3 o 4 horas de David haciendo un overview y entrando en detalle en ciertos servicios de Azure para que podáis tener más conocimiento del cloud de Microsoft. Si no os ha llegado la información de registro, pedírsela a Nuria o mandarnos un mail que os la haremos llegar y estaremos encantados de teneros en el workshop. Y os recomiendo hacer muchas preguntas para que David ahí se lo tenga que trabajar, ¿vale? Para que no le sea fácil. No, además si no, que luego si no se me seca la boca rápido, Alberto, no fastidio. Es más bonito charlar que hablar solo, así que sí. Cualquier pregunta es bienvenida. Correcto. Y bueno, Laura ha puesto el enlace en el chat. Sí. Y si no tenéis más preguntas, pues bueno, recordaros otra vez los takeaways, ¿no? El que os podáis llevar el primero, una oportunidad para hacer limpieza. Creo que es importante que reviséis vuestra infraestructura actual de aplicaciones, plantearos ese modelo de SaaS, PaaS, IaaS, ¿vale? ¿Cuál es vuestra mejor solución para cada una de las aplicaciones? Y luego plantearos fases. ¿Vale? No plantearos hacer un Big Bang de mover esta aplicación y ya está, sino plantearos que podéis hacerlo en diferentes fases, en mover ciertos workloads a PaaS que posiblemente sean viables con un pequeño refactor, en migrar soluciones complejas en una primera instancia a IaaS y luego ir convirtiéndolas o sacando piezas a un modelo más cloud native, a más modelo cloud, y luego, pues eso, ver cuál es la mejor solución para vuestro legacy, que a lo mejor se pueden subir a Azure y puede ser sencillo sin necesidad de hacer cambios, o no, y plantearos cuál es vuestro modelo de integración con el legacy, ¿no? Y cualquier duda, aquí el que sabe de esto es David. Yo hablo mucho, pero el que sabe es David, y cualquier pregunta estaremos encantados de ayudaros y de asesoraros con lo que necesitéis. Y bueno, muchas gracias por conectaros.